Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Apolo 19. El hallazgo. Me llamo Daniel Foster. En 1993, era un joven trabajador de la NASA con la fortuna, o la desgracia, de haber sido asignado al monitoreo de una misión que nunca existió oficialmente. Apolo 19. No hay registros públicos, ni filtraciones, ni teorías conspirativas que se acerquen a la verdad, pero yo estuve ahí. Lo vi con mis propios ojos. La misión fue aprobada en absoluto secreto, bajo la justificación de realizar estudios geológicos en el Mare Tranquillitatis, una región de la Luna que ya había sido explorada por Apolo 11 en 1969. Pero desde el principio, supe que había algo más. Se nos entregó información a cuentagotas, y las órdenes venían de muy arriba. El comandante Ethan Carter, un veterano con 3 misiones en su historial, fue elegido para liderar la tripulación. Junto a él estaban la piloto de módulo Olivia Parker y el especialista en sistemas Henry Wilkes. Yo me quedaría en Houston, supervisando cada transmisión y registrando cualquier anomalía. El lanzamiento se llevó a cabo el 12 de julio de 1993 desde Cabo Cañaveral. Todo transcurrió con normalidad. La separación de etapas, la inserción en la órbita lunar, la preparación para el alunizaje. Pero entonces, algo cambió. La tripulación había recibido instrucciones de descender en una zona concreta del Mare Tranquillitatis, lejos del sitio original donde aterrizó Apolo 11. El área no figuraba en los planes previos de exploración, pero la NASA tenía sus razones, aunque nunca las explicó. Cuando Carter y Parker pisaron la superficie lunar, activaron la cámara principal y comenzaron a transmitir en tiempo real. El polvo gris se levantaba con cada paso, y el silencio del espacio solo era roto por las voces del equipo. «Houston, estamos en el sitio designado», informó Carter. «El terreno es más irregular de lo que esperábamos, pero nada fuera de lo común. Recibido, Apolo 19. Respondí desde la base. Procedan con la exploración inicial. Por varios minutos todo siguió dentro de lo esperado. Examinaron formaciones rocosas, tomaron muestras y reportaron la ausencia de actividad inusual. Pero entonces, Wilkes, que aún estaba en el módulo, interrumpió la calma. «Ethan, ¿qué es eso?» La cámara se giró bruscamente hacia la izquierda. Al principio, no entendí qué miraban. Solo vi sombras y un terreno irregular. Pero cuando Parker se acercó con la luz de su visor enfocando el área, mi corazón se detuvo. Allí, entre el polvo lunar, yacía un cuerpo humano. No un traje espacial, ni restos de un astronauta caído en misión. Era un cadáver perfectamente conservado, vestido con lo que reconocí de inmediato como una túnica ceremonial maya. Los 3 astronautas quedaron paralizados. Yo también. En la sala de control, la incredulidad se apoderó de todos. Durante varios segundos, nadie habló. Luego, Carter rompió el silencio. «Houston, tenemos un problema». La transmisión en vivo se cortó de inmediato. Houston tomó el control, y la imagen en nuestras pantallas se volvió negra. Solo quedaba el audio interno, que ahora estaba siendo monitoreado por un grupo de oficiales que ni siquiera pertenecían a la NASA. Las órdenes llegaron con rapidez y frialdad. Sellar el área. No toquen nada hasta recibir nuevas instrucciones. Pero Carter ya había tomado una decisión. Se acercó al cuerpo y, con sumo cuidado, retiró parte del polvo lunar que lo cubría. El rostro del cadáver emergió. La piel estaba seca, momificada, pero en perfecto estado. Su expresión era serena, como si hubiera muerto sin sufrimiento.
En su pecho, un colgante de jade reflejaba la luz del visor de Parker. No había ninguna explicación lógica. Ningún humano, maya o no, podría haber llegado a la luna antes que nosotros. Y, sin embargo, ahí estaba. El regreso a la Tierra se llevó a cabo con el máximo nivel de discreción. La cápsula de la misión Apolo 19 amerizó en el Pacífico y fue recuperada sin presencia mediática ni reportes públicos. Los astronautas fueron sometidos a extensos interrogatorios, pero sus declaraciones eran previsibles. Habían cumplido su misión geológica sin incidentes. Nadie mencionó el cadáver. El cuerpo fue transportado a una instalación subterránea en el desierto de Nevada, donde un equipo de científicos y especialistas se preparó para su análisis. No había documentos oficiales sobre su existencia y la seguridad era extrema. La NASA reclutó a la doctora Elena Vargas, una arqueóloga especializada en culturas mesoamericanas, para descifrar las inscripciones en la túnica del cadáver. Desde el primer momento, Elena mostró incredulidad ante el hallazgo. A pesar de sus años de experiencia, jamás había visto algo parecido. El cadáver estaba en un estado de conservación imposible. Su piel, aunque deshidratada, se mantenía intacta, sin signos de putrefacción. La vestimenta ceremonial no mostraba desgaste y estaba adornada con patrones geométricos desconocidos. «Estos símbolos», murmuró Elena al estudiar las primeras imágenes. «Algunos coinciden con glifos mayas, pero hay otros que no encajan con ningún registro». Dedicó días enteros a comparar los patrones con códices y estelas antiguas. Con paciencia, logró reconstruir fragmentos del texto inscrito en la túnica. Al principio, los hallazgos fueron intrigantes, pero dentro de lo esperado, representaciones del cielo, figuras humanoides con tocados elaborados y referencias a los dioses creadores. Sin embargo, a medida que avanzaba en el análisis, la información se tornó más perturbadora. Uno de los fragmentos más claros contenía una advertencia escrita en un dialecto perdido. Los viajeros del cielo regresarán en el ciclo de la sangre y la piedra. No existían registros de esta frase en ninguna otra fuente mesoamericana. Lo más inquietante era la precisión con la que el texto combinaba datos astronómicos con eventos históricos. Elena logró identificar referencias a eclipses y alineaciones planetarias ocurridas siglos atrás, pero también a configuraciones estelares que, según sus cálculos, se repetirían en el futuro. El equipo de astrónomos asignado a la investigación confirmó que las constelaciones representadas en la túnica correspondían a un periodo específico. La última vez que ese patrón astronómico había aparecido en el cielo fue hace más de 1000 años. Y volvería a repetirse en menos de una década. «Esto no tiene sentido», dijo Elena mientras trazaba los cálculos en una pizarra. ¿Cómo pudo alguien en la antigüedad predecir esto con tanta precisión? A medida que descifraba más inscripciones, surgieron nuevos enigmas. Encontró referencias a una luz roja en la noche eterna y a la carne de los dioses enterrada en el polvo del cielo. Algunas palabras eran imposibles de traducir, pero parecían aludir a un viaje fuera de la Tierra. El desconcierto de Elena creció cuando notó que ciertos glifos no estaban tallados en la túnica, sino que parecían haber sido tejidos con una técnica desconocida. No estaban bordados con hilo normal, sino con un material que, bajo análisis microscópico, no coincidía con ninguna fibra terrestre. Finalmente, un estudio más profundo del cadáver reveló la mayor anomalía de todas. Las pruebas de datación indicaron que el cuerpo tenía más de 1000 años. Sin embargo, la disposición ósea y la composición celular no mostraban signos de envejecimiento natural. Era como si hubiera muerto recientemente. El hallazgo fue recibido con escepticismo por el equipo forense. Las muestras fueron analizadas varias veces, y los resultados se mantuvieron consistentes. El cuerpo no solo desafiaba el entendimiento biológico, sino que insinuaba algo aún más perturbador, que este individuo había sido preservado por medios desconocidos,
Elena no formuló teorías abiertamente, pero su expresión delataba su preocupación. Cada nuevo descubrimiento parecía empujarla hacia una conclusión que no quería aceptar. El cadáver no pertenecía solo a la historia de la Tierra, y quizá tampoco a la humanidad. Elena Vargas sabía que la clave del misterio estaba en la túnica del cadáver. Había pasado semanas analizando cada uno de los símbolos bordados en la prenda y comparándolos con códices mayas. Hasta ahora, había identificado patrones astronómicos y referencias a constelaciones, pero un conjunto de glifos seguía sin encajar. Fue en una noche particularmente larga cuando, cruzando información con inscripciones de tumbas reales, dio con algo inesperado. Uno de los símbolos se repetía en un contexto peculiar: la tumba de Kinich Yanaab Pakal, el legendario rey de Palenque. Pakal el Grande había gobernado desde el año 615 hasta el 683 después de Cristo, guiando a su ciudad a una era de esplendor arquitectónico y astronómico. Pero lo que lo hacía aún más enigmático era su sepultura. En 1952, cuando el arqueólogo Alberto Ruz L'Huillier descubrió su cripta en el Templo de las Inscripciones, se encontró con un sarcófago decorado con un relieve que desató un sinfín de interpretaciones. La imagen mostraba a Pakal en una postura inclinada, con las manos manipulando lo que parecía ser un sistema de controles, mientras sus pies descansaban sobre una estructura semejante a pedales. Detrás de él, una serie de llamas y formas ascendentes sugerían movimiento. Los arqueólogos tradicionales aseguraban que la imagen representaba el viaje del rey al inframundo. Pero teorías menos convencionales sugerían algo radicalmente diferente: Pakal al mando de una nave, viajando más allá de la Tierra. Elena nunca había tomado en serio esas ideas. Hasta ahora. Comparó los glifos bordados en la túnica con los de la tumba de Pakal, y la similitud era innegable. No solo se repetían algunos símbolos, sino que un conjunto de inscripciones en la túnica llevaba un nombre inconfundible: Yanab Kuhul, el título sagrado de Pakal. Elena sintió un escalofrío. Esto no podía ser coincidencia. Si el cadáver hallado en la luna tenía una relación con Pakal, la historia de la civilización maya debía replantearse por completo. Las inscripciones en la túnica hablaban de un portal del cielo y del pacto con los dioses estelares. Si Pakal había tenido conocimiento de algo así, podía significar que ciertos miembros de la élite maya participaron en rituales que iban más allá de la adoración simbólica. Elena tomó aire. No se trataba solo de una conexión arqueológica. El cuerpo de un hombre con vestimenta ceremonial maya estaba en la luna, y ahora todo indicaba que su existencia estaba ligada a uno de los gobernantes más importantes de la historia mesoamericana. Los mayas no solo estudiaron las estrellas, de alguna forma, parecían haberlas alcanzado. Desde que Elena hizo la conexión entre el cadáver encontrado en la luna y el rey Pakal, la dirección de la investigación cambió drásticamente. La pregunta ya no era solo cómo llegó aquel cuerpo allí, sino qué significado tenía dentro de la cosmovisión maya. Los datos estaban sobre la mesa. Pakal había sido enterrado con una losa tallada que algunos consideraban la representación de una nave. La túnica del cadáver lunar tenía glifos que lo vinculaban directamente con su nombre y su reinado, y las inscripciones hablaban de un portal del cielo y un pacto con los dioses estelares. Pero todavía faltaban piezas en el rompecabezas. Mientras Elena analizaba los últimos registros, yo me sumergí en documentos históricos sobre la tumba de Pakal. Era un tema que había despertado controversia desde que se descubrió, con investigadores divididos entre la interpretación convencional y la posibilidad de un conocimiento astronómico más profundo por parte de los mayas. Recordé una de las teorías que sugerían que la imagen de Pakal en la losa representaba el ascenso de su alma hacia el cielo, siguiendo la creencia de que los reyes podían convertirse en dioses después de la muerte.
Pero, ¿y si aquello no era solo un mito? Elena, con su enfoque minucioso, se encargó de buscar en códices mayas alguna referencia al portal del cielo, mencionado en la túnica. Finalmente, después de días de trabajo, encontró algo en el Códice de Dresde, uno de los documentos más antiguos y detallados de esta civilización. En él se hablaba de un evento cíclico, en el que un gobernante debía ascender para sellar el pacto con los dioses. «No puede ser coincidencia», murmuró Elena, mostrando la página con un grabado que representaba a un hombre elevándose en dirección a una serpiente emplumada, símbolo de Kukulcán, la deidad del cielo. «¿Crees que esto describe algo real?», pregunté, cada vez más intrigado. Es posible que los mayas lo hayan documentado como un evento divino, pero en el fondo se quedó pensativa. Podría tratarse de un acontecimiento físico, no solo mitológico. Eso significaba que el portal del cielo podía haber sido un concepto tangible, no solo espiritual. Nos dimos cuenta de que la clave no solo estaba en los códices, sino en la historia misma de Pakal. En los registros de su reinado había una anomalía que los historiadores siempre habían encontrado curiosa: su llegada al poder. Según los textos mayas, Pakal ascendió al trono con solo 12 años, algo inusual para un monarca de su tiempo. Más extraño aún era el linaje que se le atribuía. A diferencia de otros gobernantes, Pakal no provenía de una línea de sucesión clara. En cambio, su madre, la dama Sak Kuk, afirmaba que él era descendiente de los dioses y que su derecho al trono no debía ser cuestionado. Era posible que la historia de Pakal estuviera vinculada con algún tipo de contacto con seres que los mayas consideraban divinos. Las inscripciones en la túnica mencionaban el ciclo de la sangre y la piedra. Elena encontró un paralelo en los rituales de sacrificio maya, en los que la sangre de los gobernantes era utilizada en ceremonias destinadas a la comunicación con los dioses. El hallazgo más perturbador llegó cuando Elena comparó el tejido óseo del cadáver lunar con registros anatómicos mayas. «Aquí hay algo que no cuadra», dijo mientras observaba los análisis en la pantalla. «¿Qué pasa?». Los huesos muestran signos de deformación intencional, algo común en la nobleza maya. Se realizaba desde la infancia para alargar el cráneo y darle una apariencia más estilizada. Pero hay algo más. Me señaló las suturas craneales. «Mira esta estructura ósea. Es similar a la de Pakal». Revisamos reconstrucciones forenses del rostro del rey hechas a partir de su cráneo y las comparamos con el análisis del cadáver lunar. La semejanza era inquietante. «¿Me estás diciendo que este hombre y Pakal podrían ser...?» Elena asintió. «Hermanos, o al menos parte de la misma casta real». Era una revelación increíble. El cadáver en la luna no era solo un individuo vestido con ropa ceremonial maya. Era alguien vinculado directamente a la familia de Pakal. Pero si ese era el caso, la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo había llegado hasta allí? Elena continuó con la investigación y encontró otro dato clave en los códices mayas. En varios textos se hablaba de un ritual llamado el viaje del Ahau. Ahau, que significaba rey o señor, era el título dado a los gobernantes. En los códices se mencionaba que ciertos Ahau emprendieron un viaje hacia el cielo en tiempos de crisis o cambio. Esto podría explicar la presencia del cadáver en la luna, dije, analizando la información. Si realmente hubo un ritual de ascensión, quizá alguien fue enviado como ofrenda o emisario a los dioses. O tal vez... Elena hizo una pausa. Tal vez fue parte de un intento de contacto real. La idea era perturbadora. Si los mayas realizaron un ritual para enviar a alguien más allá de la Tierra, significaba que poseían un conocimiento mucho más avanzado de lo que la historia les atribuía. Pero si el cadáver encontrado en la luna había sido parte de ese ritual, significaba también que algo falló, o peor aún,
que nunca se suponía que regresara. Elena y yo nos quedamos en silencio por varios minutos, tratando de procesar lo que acabábamos de descubrir. La tumba de Pakal, la túnica, los códices, el cuerpo en la luna, todo encajaba en una historia que desafiaba todo lo que creíamos saber. Los mayas no solo estudiaron las estrellas, quizá, en algún punto de su historia, lograron enviar a uno de los suyos a ellas, pero la verdadera pregunta era, ¿lo hicieron solos? El entusiasmo de Elena era contagioso. Después de conectar al cadáver de la luna con el rey Pakal, estaba convencida de que las respuestas definitivas se encontraban en Palenque. Me lo dijo con la certeza de alguien que ya había tomado una decisión irrevocable. A pesar de mis advertencias, de mi insistencia en que era peligroso seguir escarbando donde no debía, partió hacia México con la determinación de encontrar la verdad. Al principio, se mantenía en contacto conmigo. Me enviaba mensajes emocionados sobre sus descubrimientos. Había obtenido un permiso especial para estudiar la tumba de Pakal de cerca y me hablaba de detalles que los arqueólogos habían pasado por alto durante décadas. Los grabados en la lápida no solo representan un viaje al inframundo, sino también un ascenso. Nadie lo ha interpretado de esta manera antes. Otro mensaje llegó poco después. He encontrado inscripciones en la parte baja del sarcófago que mencionan a otro viajero. Pakal no estaba solo. Hay referencias a alguien más, alguien que abrió la puerta de los dioses. Ese detalle me inquietó. Si Pakal no era el único, ¿quién más había realizado este supuesto viaje? ¿El hombre en la luna? Si la conexión era real, entonces la historia conocida de los mayas estaba incompleta. Conforme avanzaban los días, Elena se adentró aún más en los textos mayas. Me explicó que en los códices había menciones de sacrificios específicos, de personas destinadas a cruzar la puerta celestial para reunirse con los dioses. Lo más alarmante es que uno de estos relatos hablaba de un ritual donde el elegido debía ser preparado mediante un proceso desconocido que lo haría resistente al viaje. Esto me perturbó, porque el cadáver en la luna, a pesar de su antigüedad, no mostraba signos normales de deterioro. Era como si hubiera sido preservado de una forma que la ciencia aún no comprendía. Pero entonces, los mensajes comenzaron a cambiar de tono. Creo que alguien me está siguiendo. Mi primera reacción fue suponer que estaba exagerando. Tal vez algún funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la institución en México que preserva las zonas arqueológicas, la estaba supervisando, preocupado por sus investigaciones. Sin embargo, sus mensajes posteriores me hicieron sentir una inquietud genuina. No son arqueólogos, no son locales, me observan desde lejos, pero sé que es a mí a quien buscan. Intenté llamarla, pero no respondió. Escribí varios mensajes pidiéndole que volviera, que fuera cuidadosa, pero no obtuve respuesta. La última vez que supe de ella, me envió un mensaje que me dejó helado. Si algo me pasa, recuerda lo que encontramos. La verdad está aquí. Pakal sabía algo que no debía olvidarse. No dejes que esto se pierda. Después de eso, silencio absoluto. Esperé horas, luego días, con la esperanza de que reapareciera. La llamé incontables veces, pero nunca contestó. Al principio pensé que tal vez había perdido su teléfono o que estaba demasiado ocupada, pero cuanto más pasaba el tiempo, más claro se volvía que algo le había sucedido. Llamé a contactos en México, a arqueólogos, incluso a periodistas que podrían tener información. Nadie sabía nada de ella. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Elena Vargas desapareció sin dejar rastro. Decidí tomar un vuelo a México. No podía quedarme de brazos cruzados. En Palenque, hablé con algunos de los trabajadores del sitio arqueológico. Algunos la recordaban, pero todos parecían incómodos al hablar de ella. Finalmente, un guía local me llevó aparte y me dijo algo que me dejó frío.
La vi por última vez en la zona de la tumba. Estaba muy nerviosa, como si supiera que algo iba a pasar. Me dijo que, si desaparecía, no dejáramos que su investigación se perdiera. Esa misma noche, unos hombres vinieron preguntando por ella. No eran turistas, no eran arqueólogos. Desde entonces nadie más la ha visto. Regresé al sitio arqueológico y pasé horas observando la tumba de Pakal. Miré su lápida, la famosa imagen que había desatado tantas teorías. Pakal parecía estar pilotando una nave, o eso decían algunos. Pero Elena me había dicho que lo importante no era la imagen, sino el mensaje oculto en las inscripciones. Busqué en los grabados con desesperación, tratando de ver lo que ella había visto. No encontré nada nuevo, pero una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Pakal no era el único. El ritual que mencionaban los códices, el cadáver en la luna, la misteriosa preservación del cuerpo, todo apuntaba a una verdad que nadie estaba dispuesto a aceptar. Si los mayas realmente habían enviado a alguien fuera de la Tierra, si el hombre en la luna era una prueba de ello, entonces toda nuestra comprensión de la historia debía ser reescrita. Y Elena estaba a punto de probarlo antes de desaparecer. Regresé a casa sin respuestas, solo con preguntas. Durante semanas busqué alguna noticia, algún indicio de lo que pudo haberle pasado, pero su nombre no apareció en ningún informe, en ninguna nota de prensa. Simplemente se esfumó. A veces reviso mi bandeja de entrada con la absurda esperanza de encontrar un mensaje suyo, uno que nunca llegó. Me obsesioné con releer nuestras últimas conversaciones, tratando de encontrar alguna pista, algo que explicara lo que ocurrió. La única respuesta que tengo es su advertencia. Pakal sabía algo que no debía olvidarse. Si la tumba de Pakal escondía un secreto, si la historia del rey maya estaba vinculada con el hombre en la luna, ¿por qué alguien querría ocultarlo? ¿Por qué Elena desapareció justo cuando estaba a punto de descubrirlo? No tengo respuestas, solo preguntas y un vacío que nunca he podido llenar. Han pasado años y la incertidumbre sigue acechándome. Sé que nunca volveré a saber de Elena, y sé que nunca sabremos qué fue lo que realmente encontró en Palenque. Pero hay algo que sí sé con certeza. El cadáver en la luna no estaba solo en su viaje, y el misterio que Elena intentó desentrañar murió con ella.